Ejercicio 12. Más derivadas de funciones. Derivar las siguientes funciones utilizando las propiedades del ejercicio 7, 8 y la tabla del ejercicio 6. En el ejercicio A tenemos f de x igual a 3x más 4. Entonces la derivada es la derivada de cada término. En este caso, la derivada de 3x, que sabemos que es 3, más la derivada de 4, que sabemos que es 0. Entonces la derivada de la función nos queda 3. Para la función b, f de x es igual a menos 2x más 1. Entonces, de la misma manera, sabemos que la derivada de menos 2x es menos 2 y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, la derivada nos da menos 2. En la función c, x cuadrado más 6x menos 3, vamos a hacer lo mismo. Derivamos cada término de la función. X cuadrado derivado es 2x a la 1, porque el exponente se le resta 1, 2 menos 1, 1. Después derivamos el 6x, nos queda 6. Y por último, la derivada de menos 3, 0. Entonces la derivada nos queda 2x más 6. En la función d tenemos x cuadrado dividido 2 menos 3x. Entonces vamos a derivar de la misma manera. Derivamos primero el x cuadrado dividido 2. Tenemos el 1 medio. Esto sería como 1 medio por x al cuadrado. Entonces bajamos el 2 del exponente y multiplicamos por x elevado a la 2 menos 1. Y después tenemos que derivar el menos 3x, que sabemos que nos queda menos 3. Entonces la derivada de la función nos queda 1 medio por 2 es 1. Entonces nos queda x elevado a la 1 menos 3. Para la función e tenemos que f de x es 4 al cuadrado, 16. Que como es una función constante, ya vimos que la derivada es 0. Porque acá era como si tuviéramos un x elevado a la 0. Entonces al derivar, el 0 pasa multiplicando. Cualquier cosa multiplicada por 0 nos da 0. Bueno, para la función f vamos a reescribirlo como 1 medio por x al cuadrado menos 2 por x elevado a la menos 1 menos 9. Entonces ahora derivamos cada término. Tenemos 1 medio por el 2 que estaba en el exponente por x elevado a la 2 menos 1. Ahora derivamos el menos 2x a la menos 1. Nos queda menos 2 por el exponente por x elevado a la menos 1 menos 1. Y la derivada de menos 9, que sabemos que es 0. Entonces esto finalmente nos queda 1 medio por 2, nos queda 1. Entonces el primer término queda x elevado a la 1, x. Menos 2 por menos 1, positivo, más 2 por x elevado a la menos 2. En la función g tenemos 5x al cubo menos 6x cuadrado menos 4. Entonces primero derivamos el 5x al cubo. Tenemos el 5, multiplicamos por el 3, x elevado a la 3 menos 1. Ahora derivamos el menos 6x cuadrado. Teníamos menos 6, multiplicamos por el 2, por x, y le restamos 1 al exponente.
y la derivada de menos 4, que es 0. Entonces la derivada nos queda 5 por 3, 15, por x al cuadrado, menos 6 por 2, sabemos que es menos 12, por x elevado a la 1. En la función h tenemos 3 por e a la x más 4x al cubo más e. Entonces hacemos de la misma manera, derivamos cada término de la función. Primero tenemos que derivar 3e a la x. Como en la tabla se pueden fijar, la derivada de e a la x es e a la x. Entonces el primer término nos quedaría igual. El segundo término es 4x al cubo. Entonces tenemos 4, bajamos el exponente y le restamos 1. Y después tenemos más e. E sabemos que es un número 2,7 aproximadamente. Entonces la derivada de cualquier número es 0. Entonces esto nos quedaría 3 por e elevado a la x más 12 por x al cuadrado. En la función y tenemos menos e elevado a la x más logaritmo natural de x. Entonces, usando la tabla de derivadas, derivamos primero el menos e a la x, que nos queda de la misma manera, y después derivamos el logaritmo natural de x, que nos da 1 sobre x. En la función j derivamos el primer término, 2x a la quinta, nos queda 2 por 5 por x elevado a la 5 menos 1. Después derivamos el segundo término, más 3 cuartos, bajamos el exponente, multiplicamos por x, le restamos 1 acá. Y por último el tercer exponente, el tercer término, más 2 tercios por 2, x elevado a la 2 menos 1. Entonces la derivada nos queda 2 por 5, 10, x a la cuarta, más 3 cuartos por 4, los 4 se nos cancelan, entonces nos queda más 3x al cubo, más 4 tercios por x elevado a la 1. En la función k hacemos de la misma manera, vamos derivando cada término. Primero tenemos x cuadrado dividido 2, entonces hacemos 1 medio, bajamos el 2 por x a la 2 menos 1. Después tenemos menos x al cubo dividido 3. Entonces ponemos el menos 1 tercio acá para que se entienda más. Multiplico por 3 por x elevado a la 3 menos 1. Ahora tenemos x a la cuarta dividido 4. Entonces teníamos un cuarto ahí. Multiplicamos por el 4 por x elevado a la 4 menos 1. Ahora tenemos menos x a la quinta dividido 5. Menos un quinto, bajamos el exponente por x elevado a la 5 menos 1. Y por último tenemos x a la sexta dividido 6. Entonces, más un sexto, bajamos el exponente, multiplicamos por x y le restamos 1 al exponente. Entonces, esto nos quedaría. Acá los 2 se nos cancelan, los 3 se nos cancelan, los 2 4, los 2 5 y los 2 6. La respuesta nos queda x elevado a la 1
menos x al cuadrado más x al cubo menos x a la cuarta más x a la quinta. En el ejercicio L empezamos por derivar el primer término. 4, bajamos el exponente 3 medios, multiplicamos por x elevado a la 3 medios menos 1. Después tenemos 2x elevado a la 4 tercios. Entonces nos queda 2 por 4 dividido 3 por x elevado a la 4 tercios menos 1. Y después tenemos un 3, que sabemos que la derivada es 0. Entonces esto nos quedaría 6x elevado a la 1 medio más 8 tercios por x elevado a la 1 tercio. En el siguiente ejercicio hacemos lo mismo. Primero derivamos el menos 3x a la menos 1. Tenemos el menos 3, bajamos el menos 1, multiplicamos por x y le restamos 1 al exponente. Y después derivamos el otro término. Tenemos un 2, bajamos el menos 3, multiplicamos por x, le restamos 1 al exponente. Entonces esto nos queda menos 3 por menos 1, 3, x elevado a la menos 2, más 2 por menos 3, menos 6, por x elevado a la menos 4. En la función n lo que vamos a hacer es reescribirlo de manera tal que los x nos aparezcan en el numerador en vez del denominador, y eso se hace invirtiendo el exponente. Entonces menos 2 dividido x a la cuarta es igual a menos 2 x elevado a la menos 4. Hacemos lo mismo con el siguiente término. Tenemos un tercio por x elevado a la menos 3. Y por último, 5 por x elevado a la menos 1. Entonces ahora derivamos de manera más fácil. Derivamos el primer término. Tenemos menos 2. Bajamos el menos 4. X elevado a la menos 4 menos 1. Después tenemos el segundo término, un tercio. Ponemos este menos 3. Multiplicamos por x y restamos 1. Y por último, el tercer término, 5. Multiplicamos por menos 1 por x elevado a la menos 1 menos 1. Y esto nos queda igual a menos 2 por menos 4, 8. X elevado a la menos 5. Después tenemos un tercio por menos 3, que es menos 1. Entonces menos 1 por x elevado a la menos 4. Y por último, más 5 por menos 1, menos 5, por x elevado a la menos 2. En la siguiente función no deberíamos tener problemas. Derivamos cada término. Primero el x, la derivada de x es 1. Después derivamos 4 seno de x. La derivada de seno, como no, si se fijan en la tabla, es coseno de x. Entonces nos queda más 4 por coseno de x.
Y por último tenemos que derivar coseno de x, y en la tabla, si se fijan, la derivada nos da menos seno de x. Y ahí derivamos la función. Para la función p vamos a escribir 1 sobre x al cuadrado como x elevado a la menos 2. Después tenemos más x al cuadrado. Y después tenemos más 8 por raíz cuadrada de x, que es x elevado a la 1 medio. Entonces ahora derivamos el primer término, x elevado a la menos 2. Bajamos el menos 2. Multiplicamos por x y restamos 1 al exponente. Ahora derivamos el x cuadrado. Nos queda 2x elevado a la 2 menos 1. Y por último, el tercer término, tenemos un 8, multiplicamos por 1 medio y restamos 1 al exponente. Entonces, la derivada nos queda menos 2x elevado a la menos 3 más 2x, por último, más 8 por 1 medio, 4, por x elevado a la 1 medio menos 1, es decir, menos 1 medio. Para la función p vamos a escribir la función de otra manera. Tenemos 1 sobre raíz cuarta de x. Eso sabemos que es igual a 1 sobre x elevado a la 1 cuarto. Y esto es igual a x elevado a la menos 1 cuarto. Y también tenemos este término de acá, que sabemos que es igual a x elevado a la 2 tercios. Entonces, vamos a escribir de otra manera la función. Tenemos 2 por x elevado a la menos 1 cuarto. Y después tenemos sumado x elevado a la 2 tercios. Y por último, raíz de 3. Entonces ahora derivamos cada término, como venimos haciendo. Tenemos el 2, multiplicamos por el menos 1 cuarto, por x elevado a la menos 1 cuarto menos 1. Después tenemos el segundo término, bajamos el 2 tercios, multiplicamos por x elevado a la 2 tercios menos 1. Y por último la derivada de raíz de 3, que es 0. Entonces la función nos queda menos 1 medio por x elevado a la menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos. Y después tenemos más 2 tercios por x elevado a la menos 1 tercio. Para la última función vamos a reescribirla de esta manera. 4 menos 4 por logaritmo natural de x más 1, vamos a reescribirlo, x elevado a la menos 1 medio más x elevado a la menos 1. Entonces ahora derivamos cada término. Primero el 4, su derivada es 0, menos 4 logaritmo natural de x. En la tabla nos dice que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x.
Entonces nos queda menos 4 por 1 sobre x. Después el x a la menos 1/2 derivamos. Bajamos el menos 1/2. Multiplicamos por x. Restamos 1. Por último el cuarto término. Bajamos el exponente. Multiplicamos por x y restamos 1. Y finalmente nos queda menos 4 sobre x menos 1/2 por x elevado a la menos 3/2. Y por último, menos x elevado a la menos 2. Y así concluimos este ejercicio.